5 y 12. 24 de marzo de 1943. 8 kilómetros al oeste del paso de Kasserine, Túnez. El soldado de primera clase Angelo Rossi permanecía de pie en la oscuridad previa al amanecer, con ambas manos llenas de polvo de mortero blanco triturado, preparándose para ejecutar una táctica que revelaría la posición de los oficiales alemanes o confirmaría que su teniente creía que había perdido la cabeza. El polvo, molido a partir de ladrillos de mortero recuperados con una piedra y tras 18 horas de golpes repetitivos, se sentía como talco fino entre sus dedos, con la consistencia perfecta para las condiciones atmosféricas que había calculado que existirían al amanecer. Alta humedad. Viento suave. Diferencia de temperatura entre el suelo y el aire. Condiciones ideales para la suspensión de partículas a alturas específicas, determinadas por la distribución del tamaño y el peso. Si su teoría era correcta, el polvo de mortero que estaba a punto de lanzar quedaría suspendido en el aire a aproximadamente 1,6 metros sobre el suelo, marcando la altura exacta a la que los oficiales alemanes se movían a través de sus trincheras de mando. Si se equivocaba, el polvo simplemente caería al suelo o se dispersaría aleatoriamente, y se enfrentaría a serias preguntas sobre por qué había desperdiciado 18 horas moliendo mortero en lugar de cumplir con sus tareas asignadas. «¿De verdad que lo estás haciendo?», dijo el cabo Hayes desde la posición de combate a su lado. No era una pregunta. Sí. Lanzando polvo a los alemanes. Como una especie de ataque químico extraño que no hace nada. No es un ataque. Es un marcador. El polvo quedará suspendido a la altura del oficial. Chen puede usarlo como plano de referencia para apuntar. Hayes lo miró fijamente a través de la oscuridad. Ya lo has explicado 3 veces. Sigo pensando que estás loco. Pero el teniente Morrison lo autorizó, así que supongo que lo estamos averiguando. El teniente Morrison había autorizado la operación, con visible reticencia y una advertencia explícita de que si esta teoría del albañil no producía resultados viables, Rossi sería reasignado a tareas de limpieza de letrinas en el futuro previsible. Pero Morrison también había perdido 16 hombres la semana anterior a causa de los devastadores fuegos defensivos alemanes, claramente coordinados por oficiales que permanecieron invisibles a pesar de los agresivos esfuerzos de los francotiradores. El problema era estructural y engañosamente simple. Las trincheras alemanas no tenían una profundidad uniforme. Las posiciones estándar de infantería se excavaban a aproximadamente 1,5 metros, suficiente para que los soldados rasos se mantuvieran erguidos con la cabeza por debajo del nivel del parapeto, lo que proporcionaba protección y permitía movimientos rápidos. Pero las posiciones de mando, trincheras ocupadas por oficiales que debían observar, coordinar y dirigir las operaciones, se excavaban a mayor profundidad, a aproximadamente 1,8 metros, con escalones de tiro elevados que situaban a los oficiales a aproximadamente 1,6 metros de altura. Esta diferencia de altura de 15 centímetros era tácticamente significativa. Los oficiales podían permanecer erguidos en sus trincheras de mando y observar a través de periscopios o sobre parapetos durante las actividades de coordinación, permaneciendo técnicamente por debajo de la línea de visión teórica que definía la doctrina estándar de defensa de trincheras. Desde posiciones aliadas a 400 yardas de distancia, esta diferencia de altura era invisible. Los sistemas de trincheras parecían uniformes. Oficiales y soldados eran indistinguibles. Apuntar era imposible. Esto significaba que los oficiales alemanes podían coordinar fuegos defensivos, dirigir equipos de ametralladoras, observar los movimientos aliados y gestionar respuestas tácticas sin un riesgo personal significativo. El resultado, una defensa alemana eficaz que infligió bajas desproporcionadas en los ataques aliados. La doctrina estándar contra los francotiradores no funcionaba. Los francotiradores no podían apuntar a lo que no podían identificar. La observación no permitía distinguir las posiciones de mando de las de infantería. La artillería no podía atacar trincheras específicas sin desperdiciar munición en bombardeos de área que rara vez obtenían resultados significativos. Rossi había comprendido el problema desde la perspectiva de un artesano antes de comprenderlo como soldado. Fue reclutado en 1942, retirado del negocio de albañilería de su familia en el sur de Filadelfia, donde 3 generaciones de Rossi habían trabajado la piedra, el ladrillo y el mortero. Su padre le había enseñado el oficio de la misma manera que su abuelo le había enseñado a su padre, mediante la observación, la repetición y un profundo conocimiento del comportamiento de los materiales en diferentes condiciones ambientales. Su padre le había insistido en repetidas ocasiones, el polvo de mortero se comporta de forma diferente dependiendo de la humedad atmosférica y del tamaño de las partículas.
En condiciones secas, el polvo cae rápidamente, las partículas son demasiado pesadas y el aire demasiado fino para ofrecer suficiente resistencia. En condiciones húmedas, el polvo se humedece y se aglomera, perdiendo sus características de dispersión. Sin embargo, en condiciones de alta humedad con una distribución específica del tamaño de las partículas, el polvo puede permanecer suspendido en el aire a alturas constantes durante minutos, creando capas visibles que revelan los patrones de las corrientes de aire y la estratificación atmosférica. Rossi lo había visto miles de veces durante trabajos de demolición, golpeando con un mazo las juntas de mortero viejo, observando la nube de polvo resultante suspendida en el aire del taller a alturas específicas, diferentes capas para diferentes tamaños de partículas, el fenómeno tan común que había dejado de notarlo conscientemente hasta que la necesidad militar lo obligó a reconsiderar el conocimiento civil. 3 días antes, la artillería alemana había atacado posiciones aliadas a las 5:30. Un proyectil impactó en un edificio de piedra abandonado a 200 metros de la trinchera de Rossi, pulverizando mortero y creando una enorme nube de polvo. Con la humedad del amanecer, el polvo no se había dispersado con normalidad, se había estratificado en capas visibles a diferentes alturas, con las partículas más finas suspendidas en las más altas y las más gruesas en las más bajas, creando una visualización tridimensional de la estructura atmosférica. Rossi había observado el polvo suspendido durante 6 minutos antes de dispersarse finalmente. Y se dio cuenta de que si podía controlar el tamaño de las partículas y el tiempo de dispersión del polvo, podría crear un plano de referencia artificial a la altura que quisiera, incluida la altura donde los oficiales alemanes se encontraban en sus trincheras de mando. Se acercó al teniente Morrison esa tarde con la idea. Señor, puedo marcar las posiciones de los oficiales alemanes usando suspensión de polvo de mortero. Morrison lo miró como si hubiera empezado a hablar italiano. Explíquelo con sentido, soldado. Las trincheras alemanas no tienen una profundidad uniforme. Los oficiales están en posiciones más profundas, a aproximadamente 1,5 metros. Las posiciones estándar son de 1,5 metros. Si creo una capa de polvo suspendida a 1,5 metros, los oficiales que se mueven en sus trincheras removerán el polvo. Veremos la perturbación. Los francotiradores pueden apuntar al lugar de la perturbación, usando polvo como referencia para apuntar. Sí, señor. En concreto, polvo de mortero triturado, dispersado al amanecer, cuando la humedad es óptima para la suspensión de partículas. Morrison guardó silencio un buen rato, asimilando el concepto. Esto es conocimiento de masonería. No doctrina militar. Sí, señor. Pero aborda un problema militar que la doctrina no resuelve. ¿Has probado esta teoría? No en combate, señor. Pero he observado el fenómeno cientos de veces en trabajos civiles. El polvo de mortero se suspende a alturas predecibles en condiciones de alta humedad. La física es consistente. Morrison había consultado con el sargento mayor William Chen, tirador designado de la compañía y estirador de competición de California con 11 bajas confirmadas en Túnez. Chen escuchó la explicación de Rossi, le hizo preguntas técnicas sobre el tamaño de las partículas y la duración de la suspensión, y luego presentó su evaluación. Si el polvo se mantiene a una altura constante, y es lo suficientemente visible como para detectar perturbaciones cuando alguien se mueve a través de él, puedo usarlo como plano de referencia. El problema siempre ha sido saber dónde mirar. Con una línea horizontal de 1,5 metros a través de las trincheras alemanas, puedo localizar cualquier cosa que la perturbe. Morrison había tomado la decisión. Tiene 24 horas para preparar su polvo de mortero, soldado Rossi. Intentaremos la operación mañana al amanecer. Si funciona, habrá resuelto un problema táctico importante. Si no funciona, habrá desperdiciado tiempo y materiales durante las operaciones de combate. De acuerdo. Despejado, señor. Rossi pasó las siguientes 18 horas moliendo el mortero recuperado hasta convertirlo en polvo usando piedras y trituradoras improvisadas. El tamaño de las partículas debía ser preciso, si eran demasiado gruesas, el polvo caería demasiado rápido, si eran demasiado finas, se dispersarían en lugar de quedar suspendidas. Su objetivo era lograr una consistencia similar a la del polvo más fino con el que había trabajado en demoliciones civiles, partículas de entre 10 y 50 micras, lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire en condiciones de humedad, pero lo suficientemente grandes como para ser visibles y crear nubes coherentes en lugar de la dispersión de partículas individuales. Había molido 4 libras de mortero hasta convertirlo en polvo, lo había tamizado a través de una malla recuperada para asegurar la consistencia del tamaño de las partículas y lo había almacenado en bolsas de lona que serían fáciles de arrojar.
Ahora, a las 5 de la madrugada y 12, con el amanecer acercándose y una humedad del 78% según el equipo de observación meteorológica, las condiciones eran óptimas. Rossi se situó en la vanguardia de las posiciones aliadas, a 380 yardas de las trincheras alemanas más cercanas. La distancia era crucial, lo suficientemente cerca como para que la pólvora alcanzara las posiciones enemigas al ser lanzada con fuerza, y lo suficientemente lejos como para permanecer fuera del alcance inmediato de las armas pequeñas. El sargento Chen estaba posicionado a 30 yardas a la derecha de Rossi, con el rifle francotirador Springfield M1903A4 apoyado sobre sacos de arena y la mira enfocada hacia la línea de trincheras alemana, esperando objetivos que la observación convencional no podía proporcionar. «Estaré listo cuando tú lo estés, Rossi», gritó Chen en voz baja. Rossi comprobó el viento, una ligera brisa del suroeste, de aproximadamente 5 km por hora, insuficiente para dispersar el polvo rápidamente, pero suficiente para llevarlo hacia las posiciones alemanas. Miró la hora, 5:14. El crepúsculo del amanecer comenzaba, proporcionando la luz justa para la observación visual, sin la luz diurna completa que reduciría la visibilidad del polvo. Condiciones perfectas. Echó hacia atrás el brazo derecho y arrojó el primer puñado de pólvora de mortero en un arco alto hacia las trincheras alemanas. El polvo se dispersó durante el vuelo, partículas blancas que reflejaban la luz del amanecer se extendieron formando una nube de aproximadamente 4,5 metros de diámetro. La nube descendió hacia las posiciones alemanas, y durante 2 segundos Rossi pensó que simplemente caería al suelo y demostraría que su teoría era completamente errónea. Luego la nube alcanzó aproximadamente 5,5 pies sobre el nivel del suelo y dejó de descender. Las partículas de polvo suspendidas, mantenidas en el aire gracias a la precisa combinación de humedad, tamaño de partícula y densidad atmosférica que Rossi había calculado, flotaban en el aire como una capa horizontal de partículas blancas que marcaba el plano de 1,6 metros de altura con visible precisión. «Mierda», susurró Hayes a su lado. «¿De verdad que está flotando?» Rossi lanzó el segundo puñado, luego el tercero, espaciando los lanzamientos para crear nubes de polvo superpuestas que se fundían en una capa horizontal continua que se extendía 12 metros a lo largo de la línea de trincheras alemana. Lanzó metódicamente, 10 puñados en 3 minutos, creando una capa de polvo que flotaba como la niebla matutina, marcando la altura exacta donde los oficiales alemanes estarían en sus puestos de mando. A través de sus binoculares, Rossi pudo ver claramente el fenómeno, una línea horizontal blanca suspendida en el aire a la altura del pecho por encima de las trincheras alemanas, partículas que se desplazaban lentamente pero mantenían su elevación, condiciones atmosféricas perfectas para una suspensión sostenida. «Chen, ¿estás viendo esto?», la voz del teniente Morrison, desde el puesto de mando detrás de ellos. «Afirmativo, señor». La voz de Chen era tranquila, profesional y centrada. «Tengo un plano de referencia claro aproximadamente 5,5 pies sobre el nivel del suelo, a lo largo del sistema de trincheras objetivo. A la espera de una indicación de perturbación». No esperaron mucho. A las 5 de la madrugada y 19, una sección de la capa de polvo suspendida se arremolinó y dispersó repentinamente, una clara indicación de que algo se había movido a través de ella a esa altura precisa. La perturbación era evidente, visible incluso sin aumento óptico, un hueco en la capa blanca donde momentos antes había habido una cobertura continua. «Movimiento, sector central», informó Chen. «Alguien acaba de caminar por el polvo a 1,65 metros. Las trincheras estándar no permiten esa altura. Debe ser un oficial al mando». El rifle de Chen disparó. El disparo silenciado del 30-06 rompió el silencio matutino. A 400 metros de distancia, en las trincheras alemanas, alguien cayó. Rossi no podía ver el objetivo directamente, pero sí vio los indicadores secundarios, actividad repentina, soldados moviéndose hacia una posición, el caos organizado que siguió a la baja de un oficial. «Impacto confirmado», dijo Chen. «Objetivo abatido. Mantenemos la observación». A las 5 de la madrugada y 22, otra perturbación de polvo, esta vez a 9 metros de la primera posición. Otro oficial alemán avanzaba por su trinchera de mando, removiendo las partículas suspendidas a la altura que revelaban su rango y posición. Chen disparó de nuevo. Otro impacto, confirmado por los patrones de actividad en las líneas alemanas. «Esto sí que está funcionando», dijo Morrison con un tono de asombro. «Estamos identificando y eliminando a los agentes según la profundidad de la trinchera que revela el polvo flotante». A las 5 de la madrugada y 25, tercer disturbio, tercer disparo, tercer impacto confirmado.
A las 5 de la madrugada y 28, cuarto disturbio. Pero esta vez, antes de que Chen pudiera disparar, el oficial alemán se desplomó, alguien había reconocido el patrón y ordenó el ocultamiento inmediato. ¿Lo resolvieron?, observó Chen. Los oficiales restantes se mantienen agazapados. Ya no tengo objetivos. La capa de polvo en suspensión comenzaba a dispersarse, 7 minutos después del despliegue inicial. Las condiciones atmosféricas cambiaban a medida que avanzaba el amanecer y subía la temperatura. Las partículas se asentaban, el plano de referencia horizontal se deterioraba y la ventana táctica se cerraba. Pero en 10 minutos de operación, la técnica del polvo de mortero había revelado 4 posiciones de oficiales alemanes y permitido 3 eliminaciones confirmadas. El impacto táctico inmediato fue medible. La coordinación defensiva alemana se deterioró notablemente durante las 6 horas siguientes. Los disparos de ametralladoras se volvieron menos sincronizados. Las respuestas de mortero a los ataques de sondeo aliados fueron más lentas y menos precisas. La estructura de mando se había visto perturbada, no destruida, pero sí lo suficientemente degradada como para crear vulnerabilidades explotables. Al mediodía, las fuerzas alemanas habían implementado nuevos protocolos de movimiento. Los puestos de observación aliados informaron que el personal enemigo se desplazaba por las trincheras en posturas agachadas, sin que nadie permaneciera de pie, independientemente de la profundidad de la trinchera. Se había ordenado a los oficiales que adoptaran la misma postura que los soldados rasos, eliminando así la diferencia de altura que la técnica de Rossi había aprovechado. Se adaptaron, dijo el teniente Morrison durante la sesión informativa de la tarde. Lo que significa que la técnica funcionó tan bien que tuvieron que cambiar por completo su doctrina de movimiento de trincheras para contrarrestarla. El capitán Brennan, comandante de la compañía, observó a Rossi con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. Soldado, acaba de imponer un ajuste táctico de la Wehrmacht usando física y conocimientos de albañilería. No esperaba ver eso en Túnez. Ni en ningún otro lugar de esta guerra. Simplemente apliqué lo que sabía sobre materiales, señor. El polvo se comporta de forma predecible en condiciones específicas. Los alemanes nos proporcionaron esas condiciones construyendo trincheras a diferentes profundidades. ¿Se puede volver a emplear esta técnica? ¿O los alemanes la han adaptado para siempre? Rossi consideró la pregunta. Se han adaptado a la explotación de la diferencia de altura. Pero el principio subyacente, utilizar partículas en suspensión para revelar la estructura atmosférica y los patrones de movimiento, sigue siendo viable. Diferentes aplicaciones requerirían enfoques diferentes. Elaborar. El polvo de mortero funcionó porque marcó una altura específica. Pero se podrían usar técnicas similares para marcar otros parámetros. Por ejemplo, las capas térmicas, partículas que reaccionan al calor de forma diferente, podrían revelar la posición de motores en funcionamiento o armas disparadas recientemente. O se podrían usar partículas que reaccionan a las corrientes de aire para mapear la ventilación desde posiciones subterráneas. Brennan asintió lentamente. La inteligencia del batallón querrá hablar de esto con usted, soldado. En detalle. El concepto de usar el conocimiento de materiales civiles para aplicaciones tácticas es un recurso que no estamos explotando sistemáticamente. La entrevista de inteligencia tuvo lugar esa misma tarde. El mayor Hastings, del batallón S-2, realizó una sesión informativa técnica de 2 horas, documentando todos los aspectos de la técnica de Rossi, cálculos del tamaño de las partículas, requisitos de las condiciones atmosféricas, métodos de dispersión, protocolos de observación y limitaciones de tiempo. Este enfoque representa una categoría de innovación táctica que aún no hemos formalizado, dijo Hastings. Usar la ciencia de los materiales y la física ambiental para crear ventajas en el campo de batalla. La mayor parte de la innovación militar proviene del desarrollo de armas o la evolución de la doctrina táctica. Usted ha introducido una tercera categoría, la manipulación ambiental con fines de inteligencia y selección de objetivos. Simplemente usé lo que sabía sobre el polvo, señor. Utilizaste conocimientos que el entrenamiento militar no proporciona. Eso es significativo. Hastings hizo una pausa, tomando notas. Recomiendo que el batallón realice un estudio sistemático del personal con habilidades civiles especializadas, albañilería, química, meteorología, cualquier conocimiento técnico que pueda tener aplicaciones tácticas que no hayamos considerado. La recomendación se implementó en una semana. El batallón realizó una evaluación de habilidades para identificar a soldados con experiencia civil en ciencia de materiales, construcción, agricultura, química industrial y campos afines.
Se formó un grupo asesor técnico compuesto por 15 soldados de diversas trayectorias, a quienes se consultó cuando surgieron problemas tácticos que pudieran beneficiarse de enfoques no convencionales. La técnica de Rossi con polvo de mortero quedó documentada en un informe posterior a la acción del 28 de marzo de 1943. El uso de marcadores de partículas suspendidas para la identificación diferencial de altura representa una aplicación exitosa del conocimiento de la ciencia de los materiales al problema del reconocimiento táctico. Esta técnica permitió a los francotiradores eliminar 3 objetivos confirmados de oficiales enemigos en un plazo operativo de 10 minutos, lo que resultó en una degradación medible de la coordinación del mando enemigo. Limitaciones: la técnica requiere condiciones atmosféricas específicas, alta humedad, poco viento, gradiente de temperatura adecuado. La duración de la efectividad se limita a 7 a 10 minutos antes de la dispersión de partículas. El enemigo se adaptó en 6 horas mediante la modificación de los protocolos de movimiento. Evaluación: la técnica demuestra la viabilidad de las tácticas de manipulación del entorno. Si bien la aplicación específica puede tener una repetibilidad limitada debido a la adaptación del enemigo, la metodología subyacente sugiere aplicaciones más amplias en otros contextos tácticos. Recomendación: documentación y distribución a unidades de reconocimiento e inteligencia para su consideración en escenarios apropiados. Exploración más profunda de las aplicaciones de la experiencia civil en la resolución de problemas tácticos. El informe circuló a través de los canales de inteligencia del Segundo Cuerpo, luego fue enviado al cuartel general del Quinto Ejército y luego distribuido a las escuelas de inteligencia de los Estados Unidos continentales como estudio de casos sobre métodos tácticos innovadores. En junio de 1943, se habían intentado variaciones de la técnica en otros 3 teatros. En Sicilia, un exquímico agrícola utilizó la dispersión de polen teñido para marcar las corrientes de aire cerca de posiciones alemanas, revelando patrones de ventilación que indicaban ubicaciones de almacenamiento de municiones subterráneas. En Italia, un meteorólogo utilizó humo sensible a la humedad para identificar capas térmicas sobre las posiciones de la artillería alemana, proporcionando referencias de altura precisas para el fuego de contrabatería. En el Pacífico, un químico industrial utilizó una suspensión de polvo mineral para marcar la altura de los aviones sobre las posiciones defensivas japonesas, lo que permitió realizar estrategias de orientación similares en terreno selvático donde la observación visual estaba severamente limitada. No todas las aplicaciones tuvieron éxito, la técnica dependía en gran medida de las condiciones ambientales y las configuraciones defensivas del enemigo. Pero el principio subyacente se confirmó: la experiencia civil en ciencia de materiales y física ambiental podía generar ventajas tácticas que la metodología militar convencional no preveía. El reconocimiento oficial para Rossi llegó a través de la mención de la estrella de bronce del 15 de abril de 1943. Por sus meritorios logros en operaciones militares contra el enemigo, el soldado de primera clase Angelo Rossi demostró un conocimiento técnico excepcional y una mentalidad innovadora al desarrollar y ejecutar una técnica de reconocimiento que identificó con éxito las posiciones de los oficiales enemigos mediante el uso de marcadores de partículas suspendidas. Sus acciones permitieron la eliminación del personal de mando enemigo por francotiradores y forzaron la adaptación táctica del enemigo, lo que contribuyó a la degradación de su eficacia defensiva. La iniciativa y la experiencia del soldado Rossi son un gran mérito para él mismo y para el ejército de los Estados Unidos. La medalla se entregó durante la fundación de la empresa el 20 de abril. Rossi la aceptó con la serena humildad característica de los artesanos que resuelven problemas mediante el conocimiento aplicado, en lugar de la acción dramática. Para él, la técnica del polvo de mortero no era una innovación heroica, sino la aplicación práctica de los principios que su padre y su abuelo le habían enseñado sobre el comportamiento de los materiales. Pero para los soldados de la Compañía C, Primer Batallón, 18º Regimiento de Infantería, Rossi había hecho algo significativo: había usado conocimientos ajenos al entrenamiento militar para resolver un problema que los estaba matando. Había pensado como un albañil en lugar de como un soldado, y esa perspectiva había generado una ventaja donde la doctrina estándar no ofrecía ninguna. El cabo Hayes lo resumió durante una conversación informal la noche después de la ceremonia de entrega de medallas: les tiraron polvo a los alemanes y funcionó. Es la táctica más extraña y efectiva que he visto en toda la guerra. No fue raro, respondió Rossi. Era simplemente física. La misma física que rige todas las obras en las que he trabajado. El contexto militar era nuevo. Los principios, no. La campaña de Túnez continuó hasta mayo de 1943, culminando con la rendición del eje el 13 de mayo. Rossi participó en operaciones en todo el teatro de operaciones: Gafsa, El Guetar,
la colina 609 y el avance final hacia Bizerta. Luchó como infantería, no como un innovador táctico, portando un fusil y realizando el trabajo pesado que caracterizaba el combate norteafricano, movimiento bajo fuego enemigo, posiciones defensivas en el calor del desierto, operaciones de asalto contra las defensas alemanas preparadas. Nunca volvió a usar la técnica del polvo de mortero. Las condiciones nunca se ajustaron, o bien los factores atmosféricos no eran óptimos, o bien la configuración de las trincheras alemanas había cambiado, o bien las situaciones tácticas no permitían el tiempo de preparación necesario. La técnica había funcionado una vez, a la perfección, en circunstancias que nunca se repitieron. Pero el concepto trascendió su uso exclusivo. El enfoque de la ciencia de los materiales para los problemas tácticos, utilizando la experiencia civil para generar ventajas en el campo de batalla, se convirtió en una metodología reconocida dentro del Segundo Cuerpo y, posteriormente, en las fuerzas aliadas en general. En julio de 1943, durante la invasión de Sicilia, se formalizó el concepto de grupo asesor técnico a nivel de división. Se identificaron 23 soldados con habilidades civiles especializadas, quienes estuvieron disponibles para consultas cuando surgieron desafíos tácticos que pudieran beneficiarse de conocimientos no convencionales. El grupo incluía químicos, ingenieros, geólogos, meteorólogos, especialistas industriales y comerciantes, cuyos conocimientos representaban recursos a los que el ejército no había accedido sistemáticamente. Las contribuciones del grupo quedaron documentadas a lo largo de la campaña italiana. Agosto de 1943, un contratista de cemento identificó debilidades estructurales en los fortines defensivos alemanes basándose en técnicas de construcción visibles en las secciones dañadas, lo que permitió a los ingenieros apuntar a vulnerabilidades específicas con demoliciones de precisión. Octubre de 1943, un hidrólogo predijo las posiciones defensivas alemanas en el valle del río Volturno analizando la profundidad del nivel freático y los patrones de drenaje, proporcionando información que el reconocimiento aéreo no pudo obtener. Diciembre de 1943, un metalúrgico identificó la composición del blindaje de un tanque alemán a partir de fragmentos recuperados, proporcionando información sobre zonas de vulnerabilidad que mejoraron las tácticas antitanque. El patrón era constante, la experiencia civil, aplicada a problemas militares, a veces revelaba soluciones que el entrenamiento militar formal no preveía. El conocimiento no era superior a la doctrina militar, era complementario, llenando lagunas que la metodología convencional no podía abordar. Rossi permaneció con el 18º Regimiento de Infantería atravesando Sicilia y llegando a Italia. Participó en el desembarco de Salerno en septiembre de 1943, luchó durante la campaña de invierno hacia Montecassino y sobrevivió a la brutal guerra de desgaste que caracterizó el frente italiano. Resultó herido 2 veces, una herida de metralla en el brazo izquierdo en noviembre de 1943 cerca del río Volturno y un roce de bala en las costillas en enero de 1944 durante un combate cerca de San Pietro. Ambas heridas le valieron la condecoración Corazones Púrpura, pero ninguna fue lo suficientemente grave como para apartarlo del servicio en el frente durante más de 2 semanas. En marzo de 1944, tras 11 meses de combate continuo, Rossi fue ascendido a sargento y asignado a un pelotón de armas como jefe de sección de morteros. La asignación resultó apropiada en aspectos que el ejército no reconoció conscientemente. El hombre que había usado polvo de mortero para marcar las posiciones enemigas ahora comandaba una dotación de morteros que disparaba proyectiles explosivos en lugar de partículas suspendidas. Era competente en su trabajo, comprendía las trayectorias y los efectos atmosféricos, lo que se traducía con naturalidad desde la suspensión de polvo hasta el disparo en ángulos elevados. Su sección se ganó la reputación de una precisión en el primer disparo que superaba las expectativas estándar para los equipos de mortero de 60 milímetros. Para junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas finalmente rompieron las defensas alemanas y capturaron Roma, Rossi llevaba 14 meses en combate. Había participado en 4 campañas importantes, 3 asaltos anfibios y docenas de combates individuales. Había sido condecorado con la Estrella de Bronce, 2 Corazones Púrpura y la insignia de Infantería de Combate. También sobrevivió, lo que lo situó en minoría entre los soldados que desembarcaron en el norte de África a finales de 1942. De los 187 hombres originales de la compañía que se desplegaron en Túnez, 43 permanecieron allí para la liberación de Roma. Los demás habían muerto, habían quedado discapacitados permanentemente o habían regresado a casa tras sufrir heridas graves. Rossi regresó a Estados Unidos en agosto de 1944, como parte del equipo seleccionado para entrenar a nuevas unidades de infantería que se preparaban para el despliegue en el Pacífico. Pasó 4 meses en Fort Ord,
California, enseñando tácticas de infantería a soldados de reemplazo, convirtiendo su experiencia de combate en entrenamiento que pudiera mantenerlos con vida. Se preparaba para su despliegue en el Pacífico cuando Alemania se rindió en mayo de 1945. Japón se rindió 3 meses después. La guerra terminó antes de que Rossi regresara al combate. Fue dado de baja en octubre de 1945, regresó a Filadelfia con galones de sargento, 3 medallas, 2 cicatrices y recuerdos que pasaría décadas procesando. Regresó al negocio familiar de albañilería. Volvió a trabajar con piedra, ladrillo y cemento, materiales cuyo funcionamiento entendía mejor que la guerra en la que había luchado. El negocio había sobrevivido a su ausencia gracias a la gestión de su padre y al trabajo de su hermano menor. Lo recibieron sin dramatismos, al estilo familiar, reconocimiento sin excesiva emoción, trabajo como terapia, continuidad como sanación. Rossi se casó en 1947 con una mujer del barrio llamada María, cuyo hermano había servido en el Pacífico y que comprendía que los veteranos a veces necesitaban más silencio que conversación. Criaron a sus 3 hijos en la casa adosada del sur de Filadelfia donde Rossi se crió, donde creció su padre, donde generaciones de Rossi se dedicaron a la albañilería. Nunca habló de Túnez en detalle. Sus hijos sabían que había servido, que había sido herido, que había recibido medallas. Pero los detalles, el polvo de mortero, las partículas en suspensión, los oficiales alemanes muertos, permanecieron en el olvido. No por trauma ni vergüenza, sino desde la perspectiva del artesano, los problemas interesantes y las soluciones efectivas eran simplemente parte del trabajo, no historias que requerían una constante repetición. Su estrella de bronce estuvo expuesta en la sala de estar durante varios años, y luego se trasladó discretamente a un cajón cuando se necesitó espacio para fotografías familiares. La ubicación de la medalla quedó en el olvido, se perdió durante una renovación de la casa en 1969, se encontró años después en una caja con artículos varios y finalmente fue donada a una organización de veteranos en la década de 1980. La técnica del polvo de mortero apareció esporádicamente en materiales de entrenamiento militar durante las décadas siguientes. Su aplicación específica, marcar diferencias de altura en sistemas de trincheras enemigos, tuvo poca relevancia después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el concepto subyacente, utilizar partículas en suspensión para visualizar la estructura atmosférica y los patrones de movimiento, influyó en el desarrollo de los oscurecedores modernos en el campo de batalla, las contramedidas termográficas y las tácticas de manipulación ambiental. El análisis posterior a la guerra realizado por la Escuela de Infantería del Ejército produjo una monografía técnica en 1951, Aplicaciones de la física ambiental en operaciones tácticas, casos prácticos de la Segunda Guerra Mundial. Una sección completa examinó la técnica de Rossi con polvo de mortero, aunque solo se le identificó como suboficial nacido en Filadelfia con experiencia en albañilería civil y conocimiento de la dinámica de suspensión de partículas. La técnica se enseñó brevemente en Fort Benning durante la década de 1950 como ejemplo de resolución innovadora de problemas. Luego desapareció gradualmente del plan de estudios a medida que el enfoque táctico se desplazaba hacia la guerra mecanizada y las consideraciones nucleares donde los marcadores de partículas suspendidas tenían una relevancia mínima. Angelo Rossi trabajó en el negocio familiar de albañilería durante 42 años después de la guerra. Construyó cimientos residenciales, fachadas de edificios comerciales y proyectos de restauración en estructuras históricas de Filadelfia. Enseñó a sus hijos el oficio de la misma manera que su padre le había enseñado a él, mediante la observación, la repetición y un profundo conocimiento del comportamiento de los materiales bajo tensión y variación ambiental. También les enseñó sobre el polvo de mortero, cómo se comportaba en diferentes condiciones de humedad, cómo el tamaño de las partículas afectaba la suspensión y cómo se podía visualizar la estructura atmosférica a través de materiales dispersos. Pero lo enseñó como conocimiento de albañilería, no como técnica militar. La conexión entre la observación en talleres y su aplicación en el campo de batalla permaneció en el olvido. En 1982, un historiador militar que investigaba tácticas innovadoras en la Segunda Guerra Mundial localizó a Rossi a través de los registros de la Administración de Veteranos. El historiador, un profesor de la Universidad de Temple llamado Dr. Robert Kimmel, entrevistó a Rossi durante 3 horas, documentando detalladamente la técnica del polvo de mortero para su preservación histórica. Creaste un sistema de puntería con materiales y física del siglo XIX, dijo Kimmel durante la entrevista. Sin electrónica ni tecnología avanzada. Solo mortero triturado y conocimientos de la ciencia atmosférica. No fue tan sofisticado, respondió Rossi. Sabía que el polvo flotaba a alturas específicas en el aire húmedo. Los alemanes tenían trincheras a diferentes profundidades.
Conectar esas dos observaciones no requería conocimientos avanzados. Pero nadie más hizo esa conexión. 3 intentos de reconocimiento previos fracasaron. Los francotiradores no pudieron identificar los objetivos. La doctrina estándar no funcionaba. Resolviste el problema pensando como un albañil en lugar de como un soldado. Rossi se encogió de hombros, el gesto característico de un artesano que no consideraba su trabajo excepcional. Usé lo que sabía. Eso es lo que se hace cuando surgen problemas. Se aplican los conocimientos disponibles y se ve si funciona. ¿Utilizaron enfoques similares más adelante en la guerra? ¿Otras aplicaciones de la ciencia de los materiales a problemas tácticos? En realidad, no. Las circunstancias nunca volvieron a coincidir del todo. Aconsejé sobre algunas situaciones en las que comprender la construcción podría ser útil, identificar las debilidades estructurales del edificio, predecir qué paredes servirían de cobertura o de ocultación, cosas así. Pero nada tan específico como la técnica del polvo. La entrevista de Kimmel se publicó en una revista de historia militar en 1984, Manipulación ambiental en combate, la técnica del polvo de mortero de Túnez, 1943. El artículo ofrecía un análisis técnico detallado de la innovación de Rossi, incluyendo cálculos físicos que el propio Rossi nunca había realizado formalmente, había comprendido los principios intuitivamente a través de la experiencia, en lugar de mediante modelos matemáticos. El artículo atrajo brevemente la atención. Algunas organizaciones de veteranos invitaron a Rossi a hablar sobre su experiencia. El Philadelphia Inquirer publicó un breve reportaje de interés humano, la innovación de un albañil local en la Segunda Guerra Mundial utilizó la física para salvar vidas. El artículo incluía una fotografía de Rossi, de 73 años, en su taller, con las manos cubiertas de polvo de mortero que se había convertido en el sello distintivo de su oficio y, brevemente, de su servicio militar. Pero la atención se desvaneció rápidamente. Rossi regresó a su trabajo, regresó al anonimato que prefería, regresó a una vida definida por la artesanía más que por el servicio militar. Se jubiló en 1987 a los 78 años, traspasando el negocio de albañilería a su hijo mayor. Dedicó su jubilación a la consultoría para proyectos de preservación histórica, a la formación de aprendices de albañil a través de sindicatos y al mantenimiento de la casa adosada del sur de Filadelfia donde habían vivido 4 generaciones de Rossi. Murió en 1995 a los 86 años. Le sobreviven María, 3 hijos, 7 nietos y 2 bisnietos. A su funeral asistieron familiares, vecinos, compañeros de profesión y algunos veteranos que sirvieron con él en Túnez e Italia. El sargento William Chen, el francotirador que utilizó los marcadores de polvo de Rossi para eliminar a los oficiales alemanes, asistió al funeral. Chen tenía 84 años, estaba jubilado tras 30 años de carrera como ingeniero mecánico en California y aún conservaba una mente aguda y una observación precisa. Junto a la tumba, Chen habló brevemente, Ángelo resolvió un problema que nos estaba matando. Lo hizo entendiendo los materiales mejor que la doctrina militar. Me enseñó que, a veces, la mejor solución táctica proviene del conocimiento civil, no de los manuales de entrenamiento. Disparé esos tiros en Túnez porque Ángelo sabía cómo se comportaba el polvo en el aire húmedo. Vale la pena recordarlo. El obituario del Philadelphia Inquirer resumió el servicio militar de Rossi en 2 frases. El señor Rossi sirvió con distinción en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, participando en campañas en el norte de África e Italia. Fue condecorado con la estrella de bronce por sus innovadores métodos tácticos que contribuyeron a las operaciones aliadas. No se menciona el polvo de mortero. No se mencionan las partículas en suspensión ni las diferencias de altura, ni los 10 minutos de marzo de 1943 en que la comprensión de la ciencia de los materiales por parte de un albañil cambió la situación táctica en una pequeña zona del desierto tunecino. Pero los historiadores militares lo recuerdan. La técnica aparece en estudios de casos sobre innovación en el campo de batalla, en análisis de cómo la experiencia civil contribuye a la eficacia militar y en debates sobre tácticas de manipulación del entorno. El entrenamiento militar moderno ocasionalmente hace referencia a este concepto, generalmente en cursos de operaciones especiales donde se enfatiza la resolución de problemas no convencionales. La lección más amplia perdura, la experiencia adquirida en la vida civil, ya sea albañilería, agricultura, química o cualquier campo técnico, representa un recurso estratégico que el entrenamiento militar formal no puede replicar por completo. Los soldados aportan conocimientos adquiridos antes del servicio militar, conocimientos que a veces revelan soluciones a problemas tácticos que la doctrina no aborda. Ángelo Rossi aportó su comprensión del comportamiento del polvo de mortero.
Ese conocimiento, aplicado en el momento oportuno y en las condiciones adecuadas, permitió la eliminación selectiva del liderazgo enemigo y forzó una adaptación táctica que degradó la efectividad del enemigo. La innovación fue simple. El impacto fue medible. El reconocimiento fue mínimo. Esa asimetría caracteriza gran parte de la guerra, contribuciones significativas de fuentes inesperadas, reconocidas brevemente o nunca, olvidadas por las historias oficiales pero recordadas por aquellos cuyas vidas afectaron. Los soldados que sobrevivieron gracias a la eliminación de oficiales alemanes en marzo de 1943 cerca del paso de Kasserine, sí lo recordaban. Los equipos de reconocimiento que no murieron intentando misiones imposibles de recopilación de inteligencia, sí lo recordaban. Los soldados de infantería que avanzaron por territorio que las estructuras de mando alemanas ya no podían coordinar eficazmente, sí lo recordaban. Recordaron que un albañil de Filadelfia había arrojado puñados de mortero triturado al aire húmedo del amanecer y había creado planos de referencia de objetivos que la metodología militar convencional nunca imaginó. Recordaron que a veces la mejor arma no es un arma o una bomba, sino entender cómo se comportan los materiales cuando las condiciones atmosféricas se alinean adecuadamente. Recordaron que la innovación surge de lugares inesperados, que la ventaja táctica a veces requiere pensar como un civil en lugar de como un soldado, que el conocimiento que la gente aporta de la vida cotidiana puede producir resultados extraordinarios cuando las circunstancias exigen soluciones no convencionales. Angelo Rossi comprendió el polvo de mortero. Durante 10 minutos en Túnez, esa comprensión cambió la ecuación táctica. La técnica se utilizó una vez, a la perfección, y luego desapareció en la historia, pocos la recordaron, menos la comprendieron, pero se conservó como ejemplo de cómo el conocimiento del artesano y la necesidad del guerrero pueden combinarse para crear ventaja donde la doctrina no la proporciona. El polvo se asentó hace mucho tiempo. La innovación permanece.